Bienvenidos de nuevo a las entrevistas de Atlántico TV. Hoy estamos con Demetrio Bilbatúa. Bienvenido, Demetrio. Es un reconocido camarógrafo gallego-mexicano. Bueno, que nació en Vigo, pero fue a vivir para Coruña, bien jovencito, y después a México. Pasaste poquito tiempo aquí en Vigo, pero ¿cómo recuerdas su Bueno, infancia? lo recuerdo como una tragedia familiar. Mi padre eran tres hermanos, Bilbatúa, tenían una foto en la calle del Príncipe que se llamaba Fotomecánicos. Cuando vino la guerra civil, yo estaba naciendo en ese momento y mi padre estaba muriendo. Muriendo porque lo fusilaron las huestes de Franco por el hecho que él era un representante de la UGT nada más y nunca se había metido en nada, pero llegaron aquí los fascistas y enseguida acabaron con la familia Bilbatúa. Mi tío Antonino era diputado a Cortes, ese sí tenía un abolengo político, y mi tío Luis tampoco tenía nada que ver en la política y también primero mataron a Demetrio, mi padre, y a Antonino, y después mataron al tío Luis 15 días en un paseo que le dieron ahí por cualquier calle de Vigo y vámonos, ahí, a las afueras de Vigo. Y entonces esa tragedia familiar hizo que mi tía Margarita, que era hermana de los Bilbatúa, se huyese porque un día que llevaba la comida al Palacio de Justicia y en la calle del Príncipe, y nosotros vivíamos en Velázquez Moreno a la vuelta, y mi tía Margarita llegaba con la comida y le dijo el guardia civil: ahórrese la comida porque ya los mataron. Y claro, le dio tanto coraje a mi tía que le dio una bofetada al guardia civil y la querían meter a la cárcel, y después ya también la represión, y ella huyó a Francia, y ella fue la que nos, en una institución que era la Cafare, éramos los Bilbatúa, éramos mi madre, Sagrario Bilbatúa Rodríguez, mi hermano Ángel, que me llevaba 9 años, Ángel Bilbatúa, y mi hermana Marisa, que me llevaba 11 años. Yo fui el primogénito de la familia y el Benjamín de la familia, por así decirlo. Y claro, mis hermanos ya mayores pudieron seguir trabajando aquí en Vigo. Ángel, que le llamábamos de cariño Geluco, y quiero siempre decirle Geluco, y mi hermana Marisa con mi mamá nos fuimos a Coruña, que era la parte de los Rodríguez, que la familia Rodríguez era económicamente más estable que la Bilbatúa, y entonces ellos, como tenían barcos pesqueros y todo, más o menos nos ayudaron bien hasta eso, y fue muy motivante para mí, un niño salí de Vigo creo que a los 3 años, porque no recuerdo, los 3 años no los recordamos nadie. Y ahí en Coruña viví en una calle muy elemental, digo, una calle que se llama Caballeros, la calle Caballeros, por el barrio de Monelos, y precisamente ahora están haciendo una película sobre mi vida, que la está haciendo una productora española mexicana, y he estado aquí en Vigo estos días filmando los lugares donde yo habitaba regularmente de niño, ese niño que tenía prohibido hablar, que tenía prohibido llorar también. Ese niño pues llegó no con rencores, pero sí con la añoranza de conocer lo que él había vivido en aquella etapa, y el flashback, ahora hablo cinematográficamente, el flashback fue un recuerdo inolvidable para mí. El volver a Coruña, Yo, mientras estaba Franco, no quería regresar aquí, ni mi familia tampoco, claro. Mi mujer, me casé con una catalana que también venía de Barcelona, de la represión. Ella emigró a México y nos conocimos en México, y ahí tuvimos 3 hijos, Demetrio, Yuri y Olinka. Y ahora ya tengo una nieta y acabo de tener un bisnieto ya. Enhorabuena. Y sobre todo que uno está todavía bien para poder comentar todo esto con detalle. Lo de ayer de Coruña fue muy emotivo porque yo pasaba hambre. Y los 6, 7 años que no había escuela, hubo un proceso que no había la escuela a los niños de mi edad. Y yo pasé 2 años sin nada que hacer más que ir a robar patatas en las leiras, y al robar las patatas, que las sacábamos bajo tierra, las asábamos con las balas de la guerra civil que estaban en los túneles del tren.
Y eso fue muy dramático, muy cinematográfico y muy dramático. Pues yo lo veo todo cinematográfico. Yo después te cuento lo que siento del lenguaje, de las imágenes, que es mi vida, es mi pasión. Y con esas balas hacíamos lumeradas, se dice en gallego, ¿no? Sí. Y hacíamos una pequeña hoguera y entonces ahí asábamos las patatas. Y mi amigo un día jugando conmigo al rojo vivo del hierro, no se dio cuenta que estaba el rojo vivo, me lo acercó, no, esa patata es mía, no, es tuya, es mía. Y jugábamos así y me dejó que no podía ver, me vino un flachazo así, pum, pum, un fuera de foco, digo yo, para entenderlos en la cámara. Y ese fuera de foco me asustó porque no veía, yo casi veía las figuras, pero entonces fui al oculista en Coruña, me llevó mi madre, y el oculista cuando me vio, piensa que te estoy hablando de los años 43, 44 más o menos. Y entonces cuando me vio, yo un niño de 8 años más o menos, me dice el oculista, la única solución que hay para esto es que no se le hayan quemado las retinas. Y esto, la única forma de saberlo es estar 2 meses vendados y después paulatinamente ir viendo la luz. Para ver si la retina se recuperó o no. No hay nada más que hacer, señora. Y claro, mi madre con la tragedia de la guerra, con la tragedia de la muerte de mi padre, todo, y esa noticia de que su hijo, el Benjamín, se iba a quedar ciego. Si hubiera sabido su madre que después se iba a dedicar a vivir de los ojos, a vivir de los ojos, de la vista, ¿verdad? Y entonces yo salí mi madre llorando y todo, me acuerdo en los cantones en La Coruña, salíamos del oculista y le digo, mamá, y vi la lotería de los ciegos que estaba ahí, digo, mamá, no te preocupes, si me quedo ciego vendo lotería de los ciegos, y eso fue peor para mi mamá, en vez de consolarla dijo, ¿cómo, hijo? Y después a grandes rasgos, porque te quiero ir dando la secuencia, yo hago la secuencia cinematográfica, tengo una gramática visual muy así, y entonces en esa secuencia llegaron los 2 meses, estaba cerrado todo el consultorio, me acuerdo ahora como si fuese ayer, ¿no? Abrieron las contras, que se llamaban contras que de la ventana, y muy paulatinamente el doctor me iba diciendo, ¿estás viendo luz? Y le dije, sí, veo luz. Hasta me emociono. Es increíble. Claro. ¿Y cómo recuerda el transcurso de su cambio de España a México? Pues mi tía Margarita solicitó en una ayuda que había a los emigrantes, todos los republicanos españoles, había una institución que nos apoyaba en cierta forma. Mi tía Margarita se fue a Francia porque tenía que huir después de esa bofetada que le dio. Mi tía era muy fuerte, le dio tal bofetada que cayó el policía ahí por la escalera del Palacio de Justicia de la calle de Príncipe, y de ahí se tuvo que ir a Francia. Ella solicitó esto, y en México en el año 45 nos embarcamos en Vigo en el barco Magallanes de la Compañía Transatlántica Española, un barco transatlántico de 600 pasajeros que también tenía su historia. Ese barco se inauguró en 1922, la reina Victoria fue la que lo botó, y después lo reciclaron o lo remodelaron, como quieras, hasta llegar a lo que era el barco, que eran 2 barcos, el Magallanes y el Marqués de Comillas, que llevaba mucho emigrante para América, ¿ves? Y nos tocó en ese barco vivir, pero yo iba en tercera, lo peor que había del barco, la proa, que a mí me encantaba la proa porque decía yo, proa, yo siempre tuve la idea de que yo de niño era un niño muy lógico, muy solitario, muy pensante, y entonces yo decía, ¿cómo es? Yo quiero llegar más allá, porque esto es terrible la vida que estamos teniendo, un niño, ¿no? Y entonces yo veía el horizonte, y el horizonte
quería alcanzarlo y nunca lo alcanzaba. El horizonte nunca se alcanza, avanzas y el horizonte sigue avanzando. Después aprendí que el horizonte tenía forma de círculo, que ese círculo lo ocupábamos nosotros, que si una persona va por un sitio despejado, avanza o retrocede, el horizonte avanza o retrocede. Y ahí me vino la idea. Y también las vías del tren me daban mucha nostalgia. Yo quería huir, no sé de qué, pero yo necesitaba huir. Y las vías del tren me iba yo en La Coruña hasta el tercer túnel, que ese sí era muy largo y me daba miedo, pero me metía yo por los túneles. Tenía yo 8 años, no tendría más. Esa es, digo, la historia a grandes rasgos de lo que fue mi llegada a México. Después en México estudié la preparatoria, la primaria, porque no había terminado. Aquí estudié en el Concepción Arenal de monjas en La Coruña, que yo era el hijo del rojo, ¿ves? Y como el hijo del rojo era el bullying, le llama en Estados Unidos, no sé aquí, y era un bullying terrible, ¿no? Lo que tenía yo de los niños éramos crueles en aquel momento. Claro. Aunque yo digo siempre que yo tengo el niño que me habita, que eso no me lo quita nadie. Y en México estudié la preparatoria, mis hermanos ya estaban trabajando, uno era 9 años mayor que yo y la hermana, que era la mayor, tenía 11 años mayor que yo. Y ahí terminé la escuela, empezaba la televisión en México, teníamos el apellido Bilbatúa, que a los Azcárraga les sonaba que era el dueño de la televisora en México. Bilbatúa y Azcárraga son vascos, decía, y yo no somos gallegos, pero ahí nos metimos, mi hermano que era mayor, nos metimos a trabajar primero en una casa fotográfica de artículos fotográficos y después ya nos metimos a hacer noticiarios, empezaba la televisión, ¿ves? Y de ahí del cine 16 milímetros, la transición al 35 pues fue después de un estudio que yo hice por correspondencia en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, que no hablaba yo inglés, pero los fascículos me los mandaban en castellano, y entonces yo iba aprendiendo la teoría y la práctica, y la teoría a mí me apasionaba porque vivía la práctica, ¿no? Claro. Como decía Leonardo da Vinci, la teoría es el capitán y la práctica el soldado, y es verdad, y ahí fui viviendo claro. Todo lo que es la cinematografía, el lenguaje de las imágenes que había en aquella época. Era Gabriel Figueroa, un excelente camarógrafo que hizo María Candelaria, que le dieron un premio en Cannes, y yo veía que era un cine muy lento. El cine mexicano de los 40 era de mucho auge porque Hollywood estaban en la guerra contra Japón y no hacían cine, estaban apoyando al ejército americano. Entonces el cine mexicano destacó mucho en esas épocas y se producían muchas películas. Había cinco estudios cinematográficos nada más en la capital de México, ¿ves? Y ahí empecé los Azcárraga en Televisa, lo que ahora es Televisa, me dieron un noticiario que era la información cinematográfica del día y la cartelera cinematográfica, que lo pasaba yo a las 3 de la tarde, y en eso me dio una relación para ver a toda la industria fílmica del país. Ahí me hice muy amigo de don Luis Buñuel, que era más amigo de mi hermano Ángel por los años. Yo era un jovencito todavía, estoy hablando de 18 años más o menos, y mi hermano Ángel ya tenía 28, 29 años. Y Buñuel, que también era un hombre de la República, su realismo puro con Bretón y este otro, y otras gentes, hacían el surrealismo, ¿ves? Y a mí el surrealismo se me hacía el absurdo. Yo veía que el cine documental era nada más el tratamiento creativo de la realidad. Yo lo definía así, que ya lo habían definido así otras gentes, ¿ves? Y yo decía, sí es Y después me interesó mucho los noticiarios como El Nodo, que aquí había, era de propaganda total, ¿ves? De la propaganda del franquismo. Y allí en México había un gallego también, Carlos Velo, que tenía un noticiario en la competencia mía, y éramos dos gallegos porque yo enseguida me puse al frente de la dirección técnica y después la dirección general del noticiario que se hacía quincenalmente. Pero claro, ya con la televisión puesta,
la televisión daba la noticia con la inmediatez de la noticia. En cambio yo en los cines era filmar, revelar, imprimir, editar, grabar música, textos narrativos, todo. Pasaban 15, 20 días para que yo tuviese el material del acontecimiento de la inauguración de la presa Raudales o la Villita o Chicoacén, cualquiera de las grandes obras hidráulicas de México, o las carreteras, la infraestructura en general. Y ahí yo me empecé a ver la posibilidad de ir haciendo ese tipo de cine, pero no para que vea al presidente de la República levantando la placa conmemorativa, sino para decirle a la gente, esta presa tardó 6 años en hacerse, pero con la magia de la transformación del tiempo y del espacio, que es lo que hace el cine y las técnicas audiovisuales, la transformación de tiempo y espacio, los 6 años se pueden transformar en 10 minutos. Y entonces veías tú en aquella época que era muy novedoso, ahora con esta tecnología, que tengo una empresa muy grande de postproducción, veías tú cómo se iba levantando la cortina de la presa, que tardaba 6 años y tú lo odiabas en 1 minuto, ¿no? Y después veías la sala de máquinas y después veías las rancherías donde llegaba la luz, todo esto, y era un reportaje que tenía un gran contenido didáctico, que era muy interesante para el público en general. ¿En algún momento se planteó volver a España? No, ya nunca. Tener esa vida, allí. Y menos con Franco. Yo fui, mi hermano Ángel más que yo, fue camarógrafo del presidente López Mateos, que fue un presidente muy querido en México, que estoy hablando de los años 58, 64, que era cuando él estuvo, y ahí yo me incorporé con mi hermano de asistente de cámara, y de ahí, de asistente de cámara, yo como tenía la teoría, y mi hermano era un hombre encantador, pero era un bohemio total, le gustaba mucho el largometraje más que el documental. A mí el documental me apasionó por lo que había que decir de México, ¿no? México es un país de grandes contrastes y desigualdades terribles, ¿no? Entonces yo me metía en las etnias indígenas, huicholes, coras, tepehuanos, chamulas, todas las etnias indígenas, yo me iba a convivir con ellos y hice documentales muy interesantes. Después me fui a Perú, que hice uno que se llamó El Valle Sagrado del Urubamba, que estuvo en la terna del Oscar, no lo ganó, pero estuvo en los años 80, estuvo El Valle Sagrado del Urubamba con un escritor. Yo me reunía de grandes escritores, se llamaba Antonio Velasco Piña, después había otro escritor que también colaboraba yo con él, que se llamaba Luis Espota, que hacía crítica social muy fuerte, y después uno de los periodistas más grandes que había en México se llamaba Agustín Barrios Gómez, y yo lo empecé a conocer en la televisión y me ofreció hacer una sociedad con él. Hice una sociedad, te estoy contando a grandes rasgos, porque esto pasan los años y a lo mejor el público dice, este hombre no para de hablar, pero quiero darte un panorama general y ya después. Y con todo ese background que yo tenía, hice una cineteca que fue muy famosa, que era todos los documentales desde la época de los 50s, en cine 35 milímetros, ya no en 16. El cine 35 era un cine el más profesional que había, era como Hollywood, no había otro. Sí. Y yo empecé con el blanco y negro, que me apasionó la escala de grises, que era el blanco y el negro absoluto, y cómo a través de eso la escala de grises y cómo dar tonalidades a través de las nubes, ver un cielo negro, unas nubes blancas. El paisaje mexicano era muy socorrido para eso, es muy plástico, ¿ves? Y Demetrio, si ahora mismo usted tuviera que volver a hacer, volver a filmar y bueno... Es que estoy filmando todavía, vale. Entonces, ahora si tuviera que hacer documentales, ¿sobre qué los haría? Bueno, siempre me gustó hacer sobre México. La representación de México ante el mundo, por ejemplo, los pabellones de México en las ferias mundiales que se celebraban cada 3 años, mi material siempre estaba en el pabellón como audiovisual, en los pabellones de México. No te exagero, si han pasado 18 pabellones durante cada 3 años, yo hice los 18 pabellones. Entonces ese acervo cinematográfico que yo logré
tenía un valor testimonial increíble porque era la segunda mitad del siglo XX con una calidad, modestia aparte, muy buena y ya en color, porque el color se incorporó y yo me incorporé enseguida al color, el cine en color, ¿ves? Y ¿qué tengo yo de antecedentes? A lo mejor te estoy dando un rollo muy largo, pero creo que es muy didáctico lo que te quiero expresar, ¿no? Pero tú me dices, yo empecé desde en 1895, la llegada del tren a la estación de los Lumière. Después, David W. Griffin, como Nacimiento en una nación e Intolerancia, dos obras cumbres de la cinematografía, en que ya se veía un lenguaje que a mí me gustaba mucho, que no era tanto la plasticidad de la fotografía, que lo mío era la cámara, era más bien el ritmo y la continuidad, como en la gramática, un poquito equipararme con la gramática, la sintaxis, la prosodia, tal, y llevaba yo todo con un lenguaje que venía, no mío, venía de Sergio Eisenstein, con Acorazado Potienkin, con todo el desarrollo del cine en la década de los 20 para llegar a lo que era el neorrealismo italiano en el 45, que me gustaba mucho, Ladrones de bicicletas, Vittorio De Sica, La Tuada, Visconti, Rossellini, que eran los grandes padres del cine neorrealista, ¿sí? Y así me fui desarrollando y hice un acervo de más de 1000 documentales, que ahora que me han hecho muchos homenajes en México, porque México, hace 4 años, el presidente de la República era Enrique Peña Nieto y me hizo un homenaje en Los Pinos muy bonito y dice: al hombre que ha reflejado la imagen de México ante el mundo y ante los mexicanos. Y yo le dije: señor presidente, yo lo único que hice es reseñar la realidad de México con sus claroscuros, porque México es un país de contrastes terribles, ¿no? Le hicieron homenajes en México y ahora en España con el documental ahora España me empieza a... Sí, me están haciendo un documental hoy. Estoy aquí en Vigo porque me invitaron a venir a mi niñez, a recordar, y claro, la gran parte de mi vida, 80 años, los pasé en México, ¿no? Claro, entonces hay que hablar sobre... Claro, lo mío es México, claro. ¿no? Y México es un país entrañable que lo adopté como nacionalidad en los años 70, con el presidente Díaz Ordaz, y después vine a España con el presidente, ¿cómo se llama? López Portillo. Y con López Portillo, que se establecieron las relaciones de México con España, un día me habló y me dice: amigo Demetrio, venga aquí a Los Pinos, que era donde estaba la residencia presidencial, y ahí me dice: quiero que me hagas un documental sobre mi visita a España, porque no había venido un presidente de México. Y él se fue a Caparroso, por ahí, por toda la parte navarra, y él estaba muy emocionado y yo lo estaba filmando. Era un hombre muy brillante también, López Portillo, y filmé su Pueblos Amigos, y ahora le van a filmar a usted. No, ahora estoy yo ya, delante de las cámaras, que nunca me gustó estar delante de las cámaras, pero ahorita que me dijeron que el Atlántico, dije, bueno, pues ¿por qué no? Sí. ¿Qué coño? Pero bueno, una vez vamos a hacer algo yo creo que España. como le van a hacer un documental sobre usted, sobre su vida, sobre bueno, toda su filmografía, ¿no? Y toda su historia. Entonces vamos a dejarle a los espectadores que lo vean, que conozcan un poquito más sobre usted. El testimonio que tengo de México, de verdad, es un testimonio de un valor incalculable. Claro. Y entonces, ya para rematarte todo, para que no se te alargue demasiado la entrevista, un día me habló don Carlos Slim, que es un potentado mexicano, y un hombre que apoya mucho la cultura, que tiene el Museo Sumaya, que es una joya de museo, y me dijo: Demetrio, te voy a poner una sala en el Museo Sumaya que lleva el nombre de su mujer, que se murió, y don Carlos me hizo ese honor, y yo tengo una sala en México que fueron de la Televisión de Galicia a hacerme un reportaje. Ángel de la Cruz, un realizador gallego, me fue a hacer a México un reportaje hace 2 años, y ese reportaje repercutió mucho, y ahora ya más o menos me quieren reconocer, ahora sí, después de muchos años detrás de la cámara, como Fíjate, joven, ¿no? Ahora está adelante.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en Atlántico. Esperamos que otro día pueda volver. Muy bien, nos cuente mucho más sobre su vida, porque es súper interesante. Voy a ir, sí, claro, conté la mitad, porque ahora de los 1000 documentales que estoy haciendo, tienen todas las tradiciones, las bellezas naturales, todo el folclore de México lo tengo, y la infraestructura de un país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que es un testimonio increíble. Más de 1000 documentales en cine 35 milímetros. Estos jóvenes saben lo que es hacer cine 35 milímetros, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Encantado, Sara. Mucho gusto.